Hay más en Visión Informativa. Las 5 de la mañana con 26 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Hemos estado viendo mucho, tocado el tema por semanas de la elección que viene para noviembre. Los participantes, que en este caso serían dos, aunque todavía no son designados, pero ya sabemos quiénes han ganado básicamente la candidatura o la candidatura, ¿no? Pues ser candidatos por el Partido Republicano Donald Trump y por el demócrata Joe Biden. Como la semana pasada tuvimos este debate en el que encontramos cosas súper interesantes que han llamado a cambios, etcétera, etcétera, no podemos dejar pasar escudriñar en la personalidad de Donald Trump. Y si hay alguien con esa capacidad para hablarnos del perfil psicológico de alguna figura como esta, ese es el doctor Marco Antonio Polo Scott, quien a nivel mundial pues tiene un prestigio, pues la verdad, inconmensurable, diría yo, y no, créame que no exagero. Doctor Polo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Buenos días, hermanito. Buenos días, amigos, amigas. Buenos días a toda la comunidad latina y todos aquellos que nos están escuchando. Gracias, hermano. Qué bueno que te tenemos por acá. Un privilegio escuchar tu voz. Doctor Polo, ¿quién es este hombre, Donald Trump, a quien ya tuvimos aquí como presidente en el periodo anterior a Biden, y que se aferra a regresar al poder? ¿Por qué? ¿Quién es él? Bueno, mira, voy a tocar algunos elementos de su trayectoria, de su vida. Sí. Nace el 14 de junio del 46, un año después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Ya fue presidente, el 45º presidente, y cubrió la presidencia del 17 al 21. Sus padres, Fred Trump y Marianne McLaughlin. Importante porque ellos son hijos de inmigrantes. Sí. Sus padres paternos, sus abuelos paternos alemanes, sus abuelos maternos escoceses. El conflicto aquí es que la migración, para él, la única migración permitida es de blancos, y principalmente de blancos cristianos, en cualquiera de sus distintas visiones. Su padre es estricto y se dedica a los inmuebles. Él tiene la pena de perder un hermano por alcoholismo, y esto hace que la disciplina en casa sea muy fuerte. Como estudiante es bastante malo, pero es un experto en ocultar todo lo que le desfavorece. Incluso en la demanda a la institución de que si mostraba sus calificaciones les iba a ir muy mal. El señor que habla de patriotismo es el primero que se negó a cumplir con su acción patriótica de defender o de presentarse al servicio militar. Lo esquivó por todos los medios y lo consiguió. Se ha casado en 3 ocasiones. De las 2 primeras, los divorcios le han costado una parte importante de su fortuna. Y podemos decir que es un experto en inflar su patrimonio y al mismo tiempo desinflarlo de acuerdo a sus conveniencias, lo que implica que es una persona que piensa mucho en él, sobre todo incluyendo a su familia. En 1982 entró a la lista de Forbes por poseer un patrimonio que lo hacía considerado como parte de esta lista. Sin embargo, después lo sacaron por la pérdida de su patrimonio y porque empiezan a descubrir la forma en que funciona. De hecho, como empresario, como tal, es regular, pero tiene un poder de convocatoria y de imagen que lo hacen ver y sentirse como un excelente empresario. Claro, todo aquel que lo critica, y lo critica abiertamente, lo amenaza. Y lo amenaza con demandas desorbitantes. Y algo que encontré con él es que algunos de los que llegó a demandar
después los hace de su equipo, lo que habla de una persona con visión, que no se cierra simplemente a lo que están diciendo mal de él, sino que posteriormente él o su equipo analizan qué es lo que se está diciendo y dicen, caray, esta persona nos puede funcionar en este lugar, y los atrae. Él nace y crece en un contexto donde casi siempre ha habido guerra, la Guerra Fría, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, los atentados a las torres, Uh-huh. la guerra con Irak, la guerra con Irán, Uh-huh. y además de esto, él aprovecha una circunstancia que se da en Nueva York en los años 70, Sí. sobre todo en 1975. Nueva York es una ciudad extremadamente violenta. Sí. La población en términos generales dice, y también los empresarios, que los políticos arruinaron Nueva York. Y entonces tiene esa visión que dice, ok, ustedes que son los políticos, si quieren que rescatemos Nueva York, tienen que darnos concesiones, y él consigue unas concesiones por inversiones muy interesantes y muy a su favor. También recordemos que en este tiempo para Estados Unidos, la población está de alguna manera harta de los discursos que no se reflejan en el bolsillo. Uh-huh. Otro punto que le favorece muchísimo a él es la expansión de la economía, que se da del 2009 hasta el 2020, y que ahí viene el conflicto con el COVID, que por cierto le cobra una gran factura por la forma pésima en que lo maneja. Quiso manejar el COVID como si fuera un asunto político y no un asunto de salud, y evidentemente los resultados le fueron bastante nefastos. Desastre, claro. Uh-huh. Como trabajador, inicia en los bienes raíces de su padre. En el 71 se convierte en el presidente de la empresa. En el 78 atrae la atención del público porque compra el hotel Comodoro y lo renueva completamente, Okay. con estas concesiones en los impuestos y en las inversiones que realiza. Con ello podemos decir que inicia el imperio de Trump. Es un imperio muy grande. Okay. Atrás de él tuvo un abogado, Roy, que es un abogado de mafiosos, uh-huh, pero que tiene esa visión muy al estilo de los años 50 y 60, investigar a todos. Y posteriormente, cuando se presenta alguna situación, los tiene agarrados de las manos, uh-huh, y como tal, así los maneja. Okay. Pero ¿cómo entender esta fama tan desbordante, sobre todo la que se presenta en el 2015, 2016, y hasta el momento donde Obama en una reunión le dice, oye Donald, aquí está mi acta de nacimiento, y lo hace ver mal? Pero él al día siguiente sigue insistiendo en que Obama no es americano, como seguramente muchos recordarán. Sí, sí. Pero ¿cómo entendemos? Bueno, él tiene publicados varios libros, pero ni uno de los libros lo ha escrito él. Él encomienda el libro a ciertos escritores de determinada fama, y le hacen el libro cortado a su medida. En esto lo hacen ver como alguien muy brillante en los negocios. Aclaro, todos los escritores tienen que firmar un convenio, uh-huh, de secrecía, porque si no les va a venir una demanda que acabaría con sus vidas, claro, o sea, su vida económica. Sí, claro. En algún momento quiso ser promotor de lucha libre. Nos dijo, no vio mucho dinero ahí, y se cambió. Uh-huh. Pero empezó con las distintas entrevistas en distintos medios, con una forma muy abrupta, muy violenta de dirigirse de lo que estaba pasando en los Estados Unidos, a pesar que la economía en ese tiempo ya había empezado a mejorar. Me estoy refiriendo más o menos al 2012. Uh-huh. Se volvió coproductor y presentador de los programas, entre ellos El Aprendiz y Celebridades Aprendiz, y es muy famosísima su frase, esa que decía constantemente, que es, estás despedido. Uh-huh. En el 12 ya coquetea abiertamente con la intención de
De candidatearse. Le interesa la presidencia de la República. Sí. Y algo muy interesante es que él no buscaba hacer una carrera política, él buscaba ser presidente. Okay. Y la visión le decía, este tiempo no es tiempo de políticos, este tiempo es de empresarios. Ok, mira. Junta un buen grupo de empresarios, habla con ellos y les dice, pues vámonos a esto y todos vamos a salir beneficiados. Cosa que no resultó tan cierta para muchos que después se separan de él. Okay. El Ángel Stein hace un comentario bastante rudo que dice que, describiendo a Trump, nunca en la política presidencial moderna un candidato importante ha hecho declaraciones falsas tan rutinariamente como él. Y es cierto, Trump miente tanto que después se le olvida qué fue lo que ¿En qué entonces mintió? dijo algo que es mentira y ya no la puede refutar. Claro. De hecho, es muy difícil de entender que en una nación tan poderosa, tan fuerte, tan politizada, exista un personaje como él, y solo lo podemos entender porque la población se empezó a cansar de los políticos. Definitivamente sí. Oye, se nos termina el tiempo, doctor. Siempre... Muy directo al perfil ya sí. Concreto, si no Dale. tienes inconveniente. Un minutito, dale. Dale. Egocéntrico, narcisista, histriónico, megalómano, es intolerante, es adicto al sexo y abusador sexual, mitómano, misógeno, cruel y malvado, manipulador, racista, autoritario y mesiánico. Por el otro lado es visionario, es un excelente publirelacionista, es muy astuto, es seductor y es emprendedor arriesgado. Vaya, qué interesante, porque fíjate que, o sea, uno piensa en él y no puede más que, al menos yo, ¿no? O sea, despreciarlo. Pero luego de escuchar esta definición, es fascinante. O sea, sí hay muchas cosas que para despreciarlo, pero hay otras que hay que detenerse y decir, caray, o sea, no, o sea, también, como toda persona, tiene también sus lados que tienen que ser muy buenos. En fin, doctor Polo, te agradezco mucho esta llamada reveladora y espero poder escucharte muy pronto. Estamos a las órdenes, querido hermanito, y excelente día ya en Los Ángeles con un cielo prácticamente despejado en la Ciudad de México. Maravilloso. Un abrazo muy fuerte. Esto es Visión Informativa a las 5 de la mañana con 38 minutos. Que no se te haga tarde. Visión Latina.